Bienvenidos a otro programa de conversaciones académicas. Hoy para mí es un gusto tener a un profesor. Hace años estamos intentando poder tener esta conversación acá en el programa. Es el profesor Pablo Rolando Arango. Bienvenido, profesor Pablo Rolando, aquí a mi programa Conversaciones Académicas. Hola, James. El profesor Pablo Rolando es un profesor que yo diría, ya él me va a corregir, que en mi concepto es un profesor universal. ¿En qué sentido universal? Que se ha interesado por temas de lógica. De hecho, él escribió algunos textos sobre lógica que los tengo en este momento. Se ha interesado por la filosofía de la ciencia, pero también se ha interesado por la filosofía del lenguaje, por la filosofía analítica y no sé si llamarlo evolución, pero ha cambiado ya. Él nos dirá, se interesa mucho también por la literatura, es decir, lee desde Borges hasta Anaximandro, hasta Shakespeare. Entonces, en ese sentido, me refiero a que es un filósofo que se interesa por muchos temas y entre ellos se encuentra esas relaciones y últimamente se está interesando mucho más de lleno por la escritura. ¿Qué piensa de esta posición que estoy teniendo frente a usted? ¿Se ha perdido ese pensador universal? Ya como que nos especializamos en algunas ramas del conocimiento. Me acuerdo, Pablo, no me acuerdo en este momento el escritor, la verdad, creo que es Steiner, George Steiner, ya me acordé, dice que el último gran filósofo fue Leibniz, que era él lo dice, Steiner, porque era un filósofo universal, pero ya con el aumento del conocimiento como que se ha perdido eso, ya cada uno es por su lado en una rama de la filosofía. ¿Cuál es su posición respecto a esto, Pablo? Bueno, yo creo que debe haber de todo. Yo creo que los especialistas son necesarios. Yo he disfrutado mucho y he aprendido mucho de la obra de los especialistas en los temas que me interesan, pero el problema con las universidades contemporáneas, me parece a mí, es que tienden a borrar la diversidad y entonces los requisitos para la carrera de un docente, de un investigador, casi que lo conducen necesariamente a la especialización. Entonces es una especie de obligación de volver a todo el mundo lo mismo y eso sí me parece un error grave. Yo no estoy en contra de la especialización, estoy en contra de la homogeneidad. Y sí me parece que vale la pena que haya, por otro lado, especialistas en generalidades, para decirlo de mala manera, gente que salta de una cosa a la otra. Ahí sabe Berlín tomaba unos versos, creo que era de Píndaro, para usar una analogía muy famosa, y él decía que en el mundo de la cultura había zorros y erizos. El zorro es el animal que sabe muchas cosas, el erizo es el animal que sabe una única cosa, pero la sabe con mayor profundidad que cualquiera. Y yo creo que en el mundo académico y en la cultura en general debe haber zorros y erizos, debe haber una diversidad de maneras de abordar los grandes temas que se supone que es para los grandes temas de la humanidad. ¿Y los grandes temas son cuáles? Pues todos los que despierten la curiosidad de las personas. Entonces, sí, para resumir, no tengo nada en contra de la especialidad, pero sí estoy muy en desacuerdo con la homogeneidad, con la uniformidad. Usted me hizo acordar de Pascal. Pascal dice que es mejor, lo cito casi textual porque me sé casi la cita de memoria, abro comillas, es mejor saber un poco de todo que todo de una sola cosa. Eso es lo que dice Pascal. Y esa frase me ha puesto a pensar muchísimo. Quizás hay veces cuando uno sabe de varias cosas, antes sabe un poco de literatura, ha leído a grandes novelistas, luego de filosofía, luego de ciencia, luego hay veces uno se tiene que sumergir también en lo que está pasando en el mundo, en las guerras mundiales, entonces uno también opina ahí, pero me ha puesto a pensar esa frase, es mejor saber un poco de todo que todo de una sola cosa. ¿Cuál es su posición frente a eso, Pablo? Pues a mí me parece, Pascal
pues es un gran pensador, obviamente, pero ahí en esa frase, si la tomamos aisladamente, no me parece que diga nada que valga mucho la pena, porque es mejor para qué o con qué propósito. Y otra cosa que quería apuntar oyéndote es que a mí no me parece tan importante saber en el sentido de acumular datos o información o tener opiniones. Yo tengo una perspectiva diferente de la vida, del pensamiento, llamémoslo así. Y para resumirla muy brevemente, me gusta recordar más bien, una analogía que hacía Sócrates en el Teéteto de Platón, en el que él se presentaba a sí mismo en comparación con el oficio de su madre. Él decía, mi madre era partera y para poder ejercer la partería, una mujer tiene que ser estéril. Entonces decía Sócrates, yo soy un partero también y por eso soy estéril. Lo que pasa es que lo que yo ayudo a parir son ideas. Yo ayudo a las almas en el doloroso proceso de que piensen por sí mismas. Y yo, por tanto, no tengo doctrina, yo no tengo nada para enseñar. Yo soy estéril en cuanto al conocimiento. No tengo ideas propias, no tengo teorías propias. Bueno, cerrando entonces, hay gente que produce teorías, hay gente a la que le gustan las teorías, veo que vos sos uno, eso está muy bien, pero me parece que esta visión de la filosofía, que no me parece que tenga que ser exclusivamente de la filosofía, yo la expandiría a la docencia toda, debe haber docentes que juguemos este papel de ser como parteras, de ayudar a las personas a recorrer su propio camino, a pensar por sí mismas en ese sentido, no de que piensen determinadas cosas, sino de que ejerciten el pensamiento de modo que les sirva para explorar su curiosidad de manera honesta y ya terminarán en algún lado, no. Entonces esta idea de que hay que saber cosas y tal no me gusta tanto. Me gusta más explorar formas de pensar, maneras de preguntar, ¿sí? Modos de investigar cualquier cosa. Pero esto que acabo de decir me parece que entra en consonancia con la primera línea de su libro, y aquí lo voy a poner, de su libro, aquí está clarito el libro, Sirvan la cicuta, crucifiquen al autómata, que fue su último libro. Y aquí en la primera línea, y le voy a decir algo, me quedé pensando en esa primera línea de ese libro, usted dice lo siguiente: aunque el pensamiento es una de nuestras propiedades más íntimas, también es incontrolable. Luego pregunta, ¿no les pasa que desean con todas sus fuerzas erradicar de su mente ciertas ideas que caen sobre ustedes una y otra vez como la lluvia? ¿Y no les pasa que mientras más se afanan por eliminarlas, ellas siguen apareciendo con más fuerza? Entonces, esa afirmación que el pensamiento es una de nuestras propiedades más íntimas, claro, porque está con nosotros, pero es incontrolable, incontrolable. Es decir, no podemos fijarnos como en un solo pensamiento. Pensaría yo que por eso hay veces pasamos de un tema a otro. La mente no está quieta en ese sentido. Y también una cosa que me parece muy interesante es que no podemos pensar a voluntad. Uno no puede ejercer la voluntad ahí. Uno no puede decir, por ejemplo, voy a creer tal cosa. Es imposible. Inténtenlo. Y si alguien nos está oyendo, también los invito a que lo intenten. Dense la orden de pensar una cosa o de creer algo. Es imposible. Así no funciona. La voluntad ahí parece por completo impotente, a no ser que uno se torture. Entonces, hasta el límite del autoengaño, ¿no? Por eso es que la política es tan difícil, porque uno no Claro. puede obligar a los otros a que piensen determinadas cosas. ¿Sí? Le toca utilizar un montón de herramientas de manipulación, ¿sí? Claro, claro. Para lograr eso. Porque la mente tiene su propia vida, digámoslo así, corre por su propio cauce. Entonces, eso me parece muy importante, muy interesante, perdón, porque entonces, ¿qué significa este mandato que repiten desde Sócrates hasta Kant y más acá de pensar por uno mismo? ¿Qué consiste eso? ¿Sí? ¿En qué consiste esa cacareada obligación? ¿Sí? Que es, digamos, la base de la supuesta racionalidad y tal.
Si no puedo darme la orden de pensar determinadas cosas, entonces, ¿en qué consiste eso? Y bueno, yo no tengo la respuesta, pero una posibilidad es que uno la encuentra en todos estos pensadores, es que uno sí puede ejercer la voluntad, no con respecto al contenido del pensamiento. Uno no puede decir, voy a creer que tal y cual cosa, sino voy a tomar la determinación de investigar con honestidad este asunto y ya la mente llegará a las conclusiones que tenga que llegar o a ninguna. ¿Sí? Entonces, si uno es consciente de que el control lo puede ejercer ahí, en la senda de la investigación, eso es interesante. Y no es fácil, porque usted puede ser consciente de que puede controlar eso, de que puede tomar la decisión de investigar, pero ya ponerse a investigar con seriedad requiere también muchísimo esfuerzo. Y es muy fácil hacerlo mal, hacerlo de manera descuidada y hacerlo de manera deshonesta. Y cuando digo deshonesta aquí no es una crítica moral, sino digamos deshonesta en el sentido de negligente, porque como es tan difícil, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para cerrar lo que quiero decir. Es increíblemente difícil establecer relaciones causales, lograr saber qué es la causa de qué, es en cualquier área de la vida y de la ciencia, es un proceso increíblemente difícil, ¿sí? Y casi nadie está dispuesto a llevar ese proceso hasta el final y finalmente además quedar en la posición escéptica de, wea, probablemente la causa de esto es esto, pero por todo lo que hemos podido averiguar, pero podría ser que no, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí? La tentación, digamos que el modelo causal de pensamiento es un modelo humano tan instalado en nuestra psique que es casi imposible. Entonces usted lo ve en la política, un gobierno hace determinada cosa o durante el mandato de un gobierno ocurre un fenómeno. Inmediatamente, si el fenómeno es positivo, los defensores del gobierno dicen, fue por las medidas que tomó el gobierno. Y los enemigos del gobierno, ahí sí se ponen escépticos y dicen, no, no fueron las medidas del gobierno, fue el contexto internacional o fue otra cosa. Y viceversa. Y lo que estamos viendo, el efecto es negativo, los enemigos del gobierno dejan su escepticismo causal y dicen, fue el gobierno el que causó este desastre. Y los amigos del gobierno, ahí sí se ponen escépticos y dicen, no, no fueron las medidas del gobierno. Fueron, ¿sí? Y así en múltiples manifestaciones en la vida. Entonces, esta tarea de investigar con honestidad es realmente difícil, es desagradable, requiere además que uno luche contra sí mismo, contra sus propios prejuicios y además aprenda un montón de herramientas que uno no está dispuesto a gastar tanto tiempo en eso. Además, porque el resultado es muy insatisfactorio psicológicamente, porque casi siempre el resultado al final es dubitativo, es mira, esto parece ser la mejor explicación, pero la verdad es que no sabemos. Pablo, usted me puso a pensar con lo siguiente. Primero hizo una crítica a Kant, porque Kant habla mucho de pensar por uno mismo, pero creo que usted mismo lo respondió. Es que es muy difícil uno decir, yo Pablo, yo James, yo Juan, yo Alberto, yo Margarita voy a pensar por mí mismo. Claro, ahí yo entiendo esa crítica cuando usted dice que es muy difícil uno coger la voluntad y uno decir voy a pensar sobre esto. Pero llega a una conclusión, si le entendí bien, que es intentar por lo menos, acá la palabra clave es como intentar, digamos, no creer lo primero que me digan. Acá, por ejemplo, dice que salir de la minoría de edad, es decir, si más no me acuerdo, él dice no creer en determinado libro porque ese es el libro. Pues uno sabe que se está refiriendo a la Biblia. No creer lo que me dice la Biblia porque es la Biblia, no creer en lo que me dice tal científico porque es ese científico. No pensar que Newton en su época, algunos decían que hasta ahí había llegado la física, entonces, no, el que diga algo distinto a Newton, eso es falso. Entonces, yo creo que ese pensar por sí mismo es intentar, por lo menos de una manera racional, aunque no somos completamente racionales, intentar ver varios puntos de vista y llegar a una posición que en cierta manera es escéptica,
como usted lo plantea ahí, quizás sea esto, quizás sea aquello. Esa sería pues como mi posición frente a lo que usted acabó de decir. Sí, digamos, yo no estaba criticando a Kant, estaba más bien intentando entender qué quiere decir él cuando dice eso de atrévete a pensar, cuando dice que ese es como el mandato básico de toda persona, pues porque las personas somos seres racionales, dice él. Entonces, en pocas palabras, lo que yo estaba sugiriendo es que ese mandato lo que significa es que uno, cuando por lo menos le interesa un tema, debería investigar con honestidad, lo cual, o sea, es mucho más sencillo y ni siquiera hay que irse a los grandes temas de la ciencia y de la cultura. En su propia vida, si usted realmente quiere, tiene curiosidad real por algo, usted debería investigarlo con honestidad, pero esa es una tarea increíblemente difícil. Eso es un trabajo muy duro, que es una empresa nunca terminada. Eso nunca se acaba. Cojan cualquier tema que a usted le interese, el tema más elemental, e intente averiguar lo más que pueda con honestidad sobre eso y verá todo el tiempo y la energía que eso le va a requerir. Entonces es realmente una cosa mucho más simple, mucho más sencilla, pero al mismo tiempo también mucho más difícil de lo que uno se imagina. Bueno, yo podría decir dos cosas, o quizás tres. Pensar duele. Y la otra, pensar es muy difícil. Sí, lo que pasa es que la dificultad no está como en la dificultad del tema o en la dificultad de los conceptos, sino que tiene más que ver con la voluntad, con que usted toma una determinación, pero resulta que es que tomar una determinación no es un acto unitario. Cuando usted toma una determinación, usted realmente se está comprometiendo a hacer un montón de pequeñas cosas durante muchísimo tiempo. Eso lo tiene que estar actualizando usted cada vez. Y esa es la parte complicada, ¿sí? Entonces, por eso tratar de, digamos que Aristóteles ahí me parece que dio en el blanco. No se trata de una cuestión puramente intelectual. Uno puede hacer declaraciones, uno puede decir cosas, uno puede elaborar teorías, y eso puede no tener muchísimo, no puede no tener nada, mucho significado, si eso en realidad no se traduce en una serie de prácticas, en este caso de investigación, que crean unos hábitos. Entonces, el problema es que tenemos los hábitos de pensamiento incorrectos, porque es mucho más fácil consultar, qué sé yo, la internet, consultar una buena fuente, obtener la determinada información. Entonces, eso va creando unos hábitos de pensamiento que nos vuelven pésimos investigadores, pésimos pensadores, aunque podemos hacer una carrera académica fulgurante. Entonces, es un riesgo de las universidades modernas ese, que creamos unos hábitos, mientras que por un lado en el discurso le decimos a la gente que hay que ser pensadores críticos y tal, las prácticas de enseñanza, aprendizaje e incluso de investigación crean unos hábitos que son contrarios al pensamiento propio, al pensamiento crítico. Entonces usted puede ser un gran investigador, usted puede ser un gran autor con muchísimas, y sin embargo, paradójicamente, no ser un pensador crítico en este sentido. Ya sabemos que el pensamiento es muy complicado de retenerlo en un solo lado, pero voy a empezar por una parte. Como estábamos hablando, empezamos hablando de la universalidad y luego del pensar. Y me acordé en este momento, por eso no tengo un libreto acá de preguntas, porque la conversación tiene que ser fluida. Me acordé de un texto de Heidegger. ¿Qué significa pensar? Voy a hacer acá con los que nos van a escuchar y con usted también, con el respeto que todos se merecen, pero yo no entendí ese texto de Heidegger. ¿Qué significa pensar? Como muchas cosas que no he entendido de algunos pensadores como Deleuze, como Derrida, hay cosas que yo no entiendo de esos autores. Y yo he notado que en el caso de los franceses, yo trabajé mucho a Michel de Montaigne y trabajé a Pascal,
pero he notado cómo cambió la escritura. O sea, ya hay franceses que escriben de una manera muy compleja. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Empecé con qué significa pensar de Heidegger, que parece, y creo que usted lo ha dicho, y usted habla de la honestidad intelectual también, y vamos a ser acá honestos, pero hay autores muy oscuros. Incluso Heráclito en la antigüedad le decían el oscuro. No sé si eso será una práctica recurrente en la historia del pensamiento, pero usted se ha hecho esa crítica a la oscuridad, y quizás uno podría decir, no, el que me quiera entender tiene que entender, me dirá un autor de esos. Pero, ¿cuál es su posición frente a este tema de la oscuridad en la escritura? O si no está de acuerdo en algunas cosas que en este momento dije frente a eso. Bueno, yo, la verdad sea dicha, no tengo un punto de vista muy claro sobre eso porque el mandato de claridad puede ser también muy castrante, muy inmovilizante. Exigirle a la gente que solo escriba cuando tenga las cosas claras, que diga todo con absoluta precisión, me parece que es una norma contraproducente, porque entre otras cosas es imposible, ¿sí? Voy a decir varias cosas acá. La primera es que si vos te fijas en los filósofos, por ejemplo, que ponen el énfasis en la claridad absoluta, en la necesidad de una claridad absoluta, pienso por ejemplo en Frege, ¿sí? Es interesante que no lo lograron tampoco. Hay varias interpretaciones de Frege contradictorias entre sí y todas apegadas a lo que él dijo, ¿sí? La claridad es un ideal finalmente inalcanzable. Ahora, eso no significa que porque reconozcamos que es inalcanzable, entonces cualquier cosa vale, tampoco. Pero esta norma, Friedrich Waismann tiene un artículo que me parece muy bueno, que se llama Mi visión de la filosofía. Si vos me permitís, yo voy por él y te leo un fragmento. Este es un filósofo que perteneció al Círculo de Viena, que es un movimiento filosófico que a mí me gusta mucho, entre otras cosas porque es el único movimiento filosófico que yo recuerdo en este momento que declaró su propia ruina. Es muy raro usted encontrar además era un movimiento político también, ellos eran más o menos socialistas y tal. Encontrar usted una escuela filosófica que se desarrolla hasta el punto de que sus miembros dicen estamos equivocados, ¿sí? Honestidad. Sí, es increíble. Creo que son los únicos. Bueno, no son los únicos, pero destacan, ¿sí? Sí, claro. Y este es un filósofo que se llamaba Friedrich Waismann. No recuerdo si era alemán o austríaco. Y está en este libro, no sé si ahí sale bien o sale al revés, que es una antología que hizo el filósofo inglés Alfred Ayer. Ayer se escribe como ayer en español, se llama El positivismo lógico. Ahí hay un artículo de Weismann que se llama Mi perspectiva de la filosofía. Y hay un momento en el que, este es un artículo que yo recomiendo mucho a cualquier persona que le interese este tema de qué es la filosofía, qué es lo que hace alguien que se dedica a la filosofía, cuál es la utilidad de eso, cuál es la naturaleza de esa actividad. De hecho, es interesante que Karl Popper, creo que en un libro que se llama En busca de un mundo mejor, pero no estoy seguro, donde hace unos artículos en los que responde a otros, tiene un artículo Popper que uno puede contrastar con este, que se llama Mi visión, mi perspectiva de la filosofía, y es una respuesta a Weismann, digamos que es una perspectiva distinta, al menos a la de Weismann. Bien pueda, profesor Pablo. Bueno, entonces voy a leer un fragmento de este artículo de Weismann y luego comentamos. Dice, está muy bien hablar de claridad, pero cuando se convierte en una obsesión, propende a cortar el pensamiento vivo en capullo. Temo que esta sea una de las consecuencias deplorables del positivismo lógico, no prevista por sus fundadores, pero demasiado visible en algunos de sus seguidores. Considérese a esas personas atacadas por la neurosis de la claridad, atormentadas por el miedo, anquiloglóticas, que sin cesar se preguntan, Dios mío, ¿tiene ahora esto un sentido perfectamente cabal?
Imagínense a los precursores de la ciencia, a Kepler, a Newton, a los descubridores de la geometría no euclidiana, de la física de campo, del inconsciente, de las ondas materiales y de los cielos, ¿saben qué más? Formulándose a cada instante esa pregunta. Habría sido el medio más seguro de hacer trabajo de zapa a todo poder creador. Ningún gran descubridor ha procedido de acuerdo con el lema todo cuanto se puede decirse con claridad. Y algunos de los mayores descubrimientos surgieron de una especie de niebla primordial. Para decir algo a favor de la niebla, por mi parte, yo siempre sospeché que la claridad es el último refugio de los que nada tienen que decir. Bueno, entonces aquí me quería detener este tema de varias maneras porque me parece muy importante este asunto. Lo voy a abordar de otra forma. Recuerdo un pasaje de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein en el que él recuerda a su vez una metáfora de Frege, una analogía de Frege. Frege, que era un obsesionado por la claridad, ¿sí? Pero un obsesionado que por otra parte esa obsesión no lo inhabilitó, no lo paralizó, un gran pensador, ciertamente, decía que un concepto debe ser como un área. Entonces pensemos en un círculo que marca un área, ¿no? En el sentido, dice Frege, de que un área que no está cerrada no es un área, porque por el huequito que queda se mete el universo. ¿Sí? Entonces, un concepto que no está definido con absoluta claridad, en el caso de Frege eso significa que no está definido en términos de condiciones necesarias y suficientes, no es un concepto en lo absoluto. Así como un área que no está cerrada no es un área, ¿sí? Un concepto que no está definido con claridad absoluta no es un concepto, es una palabra vacía. Y entonces Wittgenstein cuestiona esta analogía de Frege de varias maneras. No voy a entrar aquí en una interpretación de Wittgenstein. Lo que voy a decir no es una interpretación de Wittgenstein, pero es lo que yo he pensado a propósito de lo que Wittgenstein dice criticando a Frege. Entonces, para empezar, cojamos la analogía visual, ¿sí? Geométrica. Entonces, dibujemos un círculo, pero no lo cerremos. No es verdad, como sugiere la analogía de Frege, que ese círculo sin cerrar, que evidentemente no es un círculo, sea lo mismo que nada. Ahí hay un territorio demarcado. Lo que pasa es que no está cerrado, claro. No está cerrado. Sí, pero no es lo mismo que nada. No es lo mismo si yo en mi finca trazo y digo, este es mi terreno y dejo una puertica ahí sin ser, que quede claro, ¿sí? Ahí tengo un territorio. No está cerrado del todo, pero algo tengo, a no tener nada. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, no es cierto que quizá el ideal de definir los conceptos con claridad absoluta sea un ideal útil, pero no deberíamos confundirnos, me parece a mí, que sugiere Wittgenstein, y pensar que todo concepto interesante sea incluso definible en esos términos. Hay conceptos que probablemente no vamos a poder cerrar, y eso no significa que no sean conceptos auténticos, que sean simplemente palabras vacías, que su uso sea puramente arbitrario. Y podemos pensar en ejemplos, qué sé yo, conceptos como sabiduría, como justicia, los conceptos que le interesaban a Sócrates. Probablemente no vamos a poder cerrarlos a la manera de un área completa, pero eso no significa que cualquier cosa valga. Claro, ya lo entendí. Es más, yo iría más lejos y probablemente conceptos como objeto material no sean cerrables del todo. Conceptos incluso como vida. Un virus está vivo, parece cumplir todos los requisitos, menos la autonomía, la autosuficiencia. Es como un caso borroso, ¿no? Y eso no significa que el concepto de vida no sea un concepto auténtico, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar y a estirar las cosas, por ejemplo, la línea entre significado metafórico y significado literal probablemente no se pueda trazar con absoluta claridad.
Va a haber toda una región, una enorme región del pensamiento, donde las dos cosas se confunden. Entonces, el pensamiento, el significado, es un fenómeno enorme, vasto, muy difícil de comprender, probablemente incomprensible en últimas, y pretender entonces que la claridad sea un mandato casi que previo, o sea, yo tengo que tenerlo claro para poder decir algo, es un error. Y entonces, volviendo, y vuelvo al tema de otra manera, porque te decía que me interesa mucho, a los comentarios que vos hacías y a tu pregunta, a propósito de ciertos escritores, como Heidegger, como Deleuze, como, bueno, podríamos mencionar a muchos otros, el mismo Hegel, que tienen fama de oscuros. Heráclito. Heráclito, bueno, con los presocráticos a mí no me gusta tanto por una razón, porque lo que nos queda de ellos son fragmentos. Fragmentos, correcto. Entonces, ahí hay una dificultad, digamos, contingente. Y la traducción, todas esas cosas. Bueno, Sí. pero si hubiera la obra completa, pues digamos que se podría tener Claro. un punto de vista diferente. Pero es cierto, lo que vos decís, ya en la antigüedad clásica Heráclito tenía fama de oscuro, ¿sí? Entonces, digamos que la oscuridad por sí sola no me parece a mí que sea un vicio. Claro, cuando es un vicio, evidentemente, cuando es, por ejemplo, la máscara que encubre otras cosas, ¿sí? Entonces, el escritor no se está comunicando, sino que es oscuro a propósito por algún tipo de engaño, por algún tipo de encubrimiento, pero pues determinar eso es difícil. Pero yo quería volver a una metáfora de John Locke. En la introducción al ensayo sobre el entendimiento humano, Locke compara el entendimiento con la sonda que utiliza un marinero para explorar el océano, ¿sí? Esa sonda le da una información. El marinero en realidad no tiene ni idea, tiene más idea que nosotros, eso sí, pero no tiene ni idea de qué está pasando en el océano. Sí, claro. Pero esa sondita le indica algo. Permite ir a tientas y tomar decisiones. Y lo compara el entendimiento humano con esa sonda del marinero, del pobre marinero en pleno mar, mirando a ver, ¿no es cierto?, para dónde echa, qué peligros hay. Bueno, de modo similar, podríamos pensar que nuestro lenguaje funciona a veces como esa sonda que intentamos meter al océano del pensamiento, a ver cómo nos orientamos, ¿sí? Entonces, si usamos esta analogía lockeana, vemos que la claridad tiene su importancia, claro, pero no podemos esperar que vamos a lograr una claridad ideal nunca, ¿sí? Bueno, entonces, a este respecto, me gustaría recordar aquí una cosa que leí en estos días en un libro de una autora cuyo trabajo es escribir diccionarios. Entonces, ella escribe este libro, se llama Palabra por Palabra, La vida secreta de los diccionarios. Ella se llama Cory Stamper. Y una de las cosas que hace en este libro es contar en qué consiste el trabajo de un lexicógrafo, de alguien que escribe un diccionario, que es un intento por apresar esa realidad inapresable que es el lenguaje, porque el lenguaje es un monstruo multiforme que está creciendo de maneras absolutamente incontrolables. Nadie puede controlar eso. Mire usted, las academias, por ejemplo, de la lengua, tuvieron que rendirse a la evidencia. Antes prescribían cómo había que hablar y se dieron cuenta de que eso no tiene sentido. La persona que pretende decirle al lenguaje cómo debe ser está en una tarea imposible. Todas esas iniciativas de lenguajes inclusivos o de lenguajes correctos de la Real Academia o de ciertos grupos políticos están condenadas al fracaso porque el lenguaje es absolutamente incontrolable. Y entonces, en un momento del libro, esta autora cita a otra, y voy a leer la cita para cerrar, digamos, esta parte y comentar algo sobre lo de los autores oscuros. Dice Cory Stamper, citando a otra, dice: Madeleine Novak
o Madeleine, no sé cómo se pronunciará, Novak es el apellido, lo expresa de la siguiente manera, comillas: el significado está presente y puede recortarse de muchas maneras, ninguna de las cuales realmente lo capturará por completo. El resultado te dejará insatisfecho sí o sí, y te engañas si crees que lo has fijado. La sustancia del significado seguirá sobresaliendo por los bordes. ¿Sí? Y estamos hablando de palabras individuales. Claro. Ahora imagínense usted, imagínate vos, pues, de pensamientos, de fenómenos más complicados. Entonces, remato con esto. Pedagógicamente puede ser muy contraproducente este mandato de claridad. Cuando uno está intentando, trabajando con jóvenes, ayudándoles a usar el lenguaje, a enseñarles a escribir, digámoslo así, es una tentación exigir claridad, pero también es una tentación a la que uno no debe ceder. Es un error. El pensamiento funciona un poco también orgánicamente, como las semillas. Uno tiene que esperar. Si ya la persona está en la actitud de usar el lenguaje para explorar su interioridad, sus emociones y sus pensamientos, es un error por parte del docente decirle, no, espérese que eso no está claro. No, hay que esperar, hay que dejar que eso germine, hay que ser más pacientes. ¿Sí? Es un trabajo como de jardinería. ¿Sí? Cortar muy rápido puede ser paralizante, puede ser antipedagógico, ¿sí? Que también ocurre a veces con los gustos que uno tiene como lector. Entonces un estudiante le dice a uno, qué sé yo, mira que estoy leyendo, qué sé, Mario Mendoza o tal, y me gusta. Y uno, como lector, a veces dice, no, pero es que eso es una mierda y tal. Eso es riesgoso porque el joven está ahí encontrando un valor, está en una relación con el lenguaje, con el texto, con el autor, con esa obra. Uno decirle eso. Y uno entra ahí como haciendo escándalo, como, no, eso es una mierda y tal. Eso, sí, uno debería no ceder a esa tentación, ¿sí? Esperar, ser un poco más paciente, porque probablemente allí haya un valor que uno no percibe, ¿sí? Y que uno, por múltiples razones, se niega a percibir o no es capaz de percibir. Entonces, lo mismo pasa con ese mandato de la claridad. Y cierro con esto, porque creo que ya me extendí más de lo deseable. A propósito de estos autores y tal, a mí no me gustan, digamos, no, y lo digo así, es decir, es una cuestión de puro gusto. Y en ese sentido, no me gusta es una expresión de prejuicios, ¿sí? Pero yo pienso que si estos autores, estos libros, funcionan como esa sonda de Locke, a ciertas personas les sirve para iniciar o continuar una exploración interior, ¿sí? Entonces vale la pena. Con un autor absolutamente claro también se puede hacer este trabajo de investigación mal hecho. Con un autor absolutamente claro, que no los hay, pero digamos Bertrand Russell, qué sé yo, Frege, también se pueden usar para el dogmatismo, para el fanatismo, o sea, eso no garantiza nada. Es más, la forma en que trabajamos, los hábitos de pensamiento y de trabajo, los que son mucho más importantes que tales o cuales obras. Y además, los gustos personales, digamos que tienen muchas motivaciones y uno a veces le gusta más determinada cosa, incluso por motivos que no tienen nada que ver con la razón, ni con el significado, ni con, ¿sí? Ahí se juegan también criterios estéticos, cosas que le suenan a uno de determinada manera, la música, el pensamiento, digámoslo así. Así como en la música no a todo el mundo le gusta lo mismo pasa con el pensamiento. Hay ciertas maneras de sonar con las que uno no resuena y otras con las que sí. E incluso a lo largo de la vida uno cambia. Paradójicamente, ya para ir cerrando este tema, ya para pasar pues a otro, paradójicamente, usted fue claro
para mí fue muy claro en todo lo que dijo. O sea, yo le entendí lo que dijo y puedo intuir, aunque no creo, pues tengo mis reservas con el término intuición, pero creo que muchos le van a entender. O sea, cuando usted puso la analogía del círculo, mi mente quedó clara. O sea, le entendí perfectamente lo que quería decir. Cuando puso la analogía del log, le entendí. O sea, paradójicamente le entendí. O sea, esa es una parte de mi comentario. El otro comentario es, que insisto, le entendí todo lo que nos dijo, ya queda pues a los que nos vayan a escuchar, es que parece que hay autores, y esto pues es muy difícil comprobarlo, que de una manera premeditada tienden a la oscuridad. No sabría decir si ellos son así o no son así. Pero otros que tienden a la claridad, aunque en el fondo saben que nunca van a ser claros completamente, como el caso de Frege que usted decía acá. Entonces, esa sería pues como mi comentario frente a todo lo que nos dijo. Sí, y lo que pasa es que preguntarse por las intenciones de los demás tiene su utilidad, pero también tiene unas serias limitaciones. Y entonces, en el caso de la interpretación del pensamiento, esa es una pregunta interesante que uno debe hacerse en algún momento, pero también debe entender que no la va a poder contestar. Claro, ¿Sí? claro. ¿Con qué intención escribió esto, aquello? Y Sí, sí. además, entre más lejos en el tiempo, la intención desaparece. ¿Con qué intención se escribió el poema del Gilgamesh o el Teeteto de Platón? Se esfuma. Y sin embargo, le podemos sacar muchísimo jugo. Claro, claro. Entonces, bueno, dejemos ahí. Listo. Pablo, hay un tema álgido que a muchos no les gusta tocar y que incluso yo he callado, hay veces lo reconozco, que es el tema de, y voy a utilizar acá unas palabras un poco fuertes, que es el tema de la charlatanería hay veces en el discurso académico, hay veces en las universidades. Incluso hay veces yo mismo me pienso, ¿será que yo soy un charlatán o qué? Pero es que yo sí estudié este autor, estoy explicando el tema como lo leí, trato de ser didáctico para explicar el tema. No quiero parecer frente a mis alumnos como un erudito, pues menudo, que no me entiendan nada y ese profesor como sabe. Entonces hay veces tengo que, digamos, bajar un poco mi lenguaje para que los otros me entiendan. Cuando yo a veces doy clases, por ejemplo, de filosofía de la ciencia, les explico el mundo 3 a estudiantes que nunca han leído a Popper o que nunca han leído el mundo 3, a estudiantes de física. Yo digo, no, tengo que tratar de bajar un poquito el discurso, de ser muy didáctico, pero sin caer en la charlatanería. Pero usted hace una crítica a eso y hace otras críticas en el sentido de que las universidades estamos publicando mucho, pero hay veces cosas que como que se publican por publicar. Yo no sé si es por puntos o por tener un estatus frente al mundo. Yo publiqué 5 artículos este año indexados y yo que he pasado por universidades, eso es lo que más se busca. James, ¿cuándo va a publicar el artículo? Pues, y tiene que ser en una revista C1. No, es decir, ya ni se valora casi ni el libro. Estos días también lo decía el profesor Antonio Diegues. Se valora más el artículo de investigación que en el fondo parece algo frío. Y yo también he hecho mis críticas a eso. O sea, un astra, una introducción, un desarrollo, una conclusión, unos resultados y todo con el mismo formato. Entonces yo le digo a mis alumnos, ¿ustedes creen que Charles Darwin, que hizo una investigación de 20 años, yo les digo a ellos, él se demoró 20 años para escribir el origen de las especies? No se demoró un año, como hoy en día, hacer un artículo. 20 años escribiendo todo lo que recolectó por allá acá en cerquita Colombia, en Argentina, y se demoró 20 años para escribir los orígenes de las especies, y hoy en día estamos publicando un artículo de investigación en 6 meses, o hasta en menos. Y ahora ya con el tema de la inteligencia, de estos LLM, o sea, ChatGPT, Gemini, entonces ahí mezclé varias cosas que las voy a sintetizar. Una, la charlatanería, en qué consistiría eso en las academias, y otro, el tema usted mismo lo dice en su libro, y lo voy a citar porque quiero volver a mostrar su libro acá. Sí, va a volver a mostrar acá su libro. Usted mismo lo dice en su libro, lo que acabé más o menos de decir. Dice,
Dice, no voy a ahondar en este tema, dice usted en la página 17, pero me gustaría señalar que mientras la filosofía se ha escrito en todos los géneros literarios, diálogos, diarios, cartas, aforismos, poemas, novelas y cuentos, tratados, obras sin género, la filosofía de las universidades se enseña y se escribe en el único género literario que además es casi por completo estéril, el artículo de revista especializada. Yo ahí hice dos preguntas en una. Ya no me gusta decir maté dos pájaros de un solo tiro, eso no me gusta ya decirlo porque me gusta respetar los pajaritos, pero, pero hablé de la charlatanería en las universidades. ¿Usted cómo la entiende? ¿En qué consiste eso? ¿Cómo distingue uno en charlatán? Hay estudiantes que se van con los ojos abiertos y dicen que el profesor para saber y uno en el fondo sabe que no sabe. Y la crítica que usted hace también a la escritura y a las publicaciones en las universidades, que parece que estuviéramos publicando más como por puntos que porque realmente un artículo sea excelente. ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, no sé, voy a contestar porque este me parece un tema muy bueno y también es un tema en el que es muy fácil resbalarse. Y este es un tema sobre el que yo he pensado a lo largo de casi 20 años y me he equivocado una y otra vez. Entonces, para empezar, yo no creo que el problema sea la charlatanería. Yo pensé en algún momento que ese era el problema, Ya pero no lo piensa. me he dado cuenta de que ese no es realmente el problema. Y en este momento tengo una idea diferente. Lo que pasa es que tampoco sé si esa idea es correcta, pero creo que el problema tiene más que ver con el ambiente en el que nos movemos. Ese es un ambiente que hemos obviamente diseñado nosotros digo los seres humanos, a partir de un montón de decisiones que hemos ido tomando, la mayoría decisiones inconscientes y acríticas. Voy a darle contenido a esto que estoy diciendo porque me imagino que no se entiende nada. No, yo lo entiendo, tranquilo. De una manera que me parece interesante porque conecta con la historia de la filosofía del siglo XX. Lo voy a decir como lo pienso, pero rápido y mal, por tanto, entonces me perdonarás la imprecisión, pero creo que la idea, espero que la idea que quiero expresar se entienda de esta manera inapropiada. Una de las, digamos, vamos a poner la filosofía del siglo XX, de comienzos del siglo XX, como una especie de batalla cultural. Esto está mal, pero vamos a hacerlo así. Y por un lado tenemos la filosofía científica, la filosofía del positivismo lógico, o representada por el positivismo lógico, todas estas tendencias. Y por otro lado tenemos la hermenéutica, la fenomenología. Y entonces, uno de los proyectos del positivismo lógico, de la filosofía científica, era lo que ellos llamaban la unidad de la ciencia. La idea es muy sencilla. La idea es vivimos en un mundo, en un único mundo, el mundo en el que estamos, ¿sí? Tenemos un montón de disciplinas para tratar de entender ese mundo. Física, química, biología, sociología, economía, pero dado que se trata del mismo mundo, ¿sí? Tiene que ser que en algún momento todos esos enfoques convergen y podemos tener un único enfoque sobre toda la realidad. Un único enfoque que nos sirva para entender el mundo subatómico, el mundo macroscópico y la cultura humana. Esa es una promesa, ese es un proyecto que fracasó, y me gustaría señalar una cosa. Fueron los propios positivistas lógicos los que publicaron uno de los libros que dio al traste con ese proyecto. En su colección, ellos crearon una colección que era la Enciclopedia de las Ciencias, que buscaba precisamente hacer ese trabajo enorme de la unificación de las ciencias. Y en esa colección publicaron el libro de Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas. Un libro que, si tiene razón, lo que muestra es la profunda discontinuidad del conocimiento humano. O sea, la negación directa de este proyecto enciclopédico de una ciencia unificada. ¿Sí? Fueron ellos mismos los que decretaron, de alguna, para decirlo mal, la ruina de este proyecto unificador del conocimiento. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos a los hermeneutas, a los fenomenólogos,
que pensaban todo lo contrario, que pensaban que no podía haber esta unidad fundamental de las ciencias, que había unas brechas, por ejemplo, entre ciencia social y ciencia natural. Ahora, en el siglo XXI miramos la situación de las universidades y es muy interesante porque el proyecto positivista fracasó, por lo menos intelectualmente. ¿Sí? Nunca se pudo lograr ni siquiera un prospecto de esa famosa unidad de las ciencias, aunque hay gente que todavía sigue terqueando, y es interesante que lo sigan haciendo, pero no tenemos ni siquiera un enfoque prometedor para tratar de entender, qué sé yo, los fenómenos psicológicos en términos de partículas subatómicas. No hay nada que se parezca siquiera a una promesa de ese tipo de unificación. ¿Sí? Y sin embargo, cuando usted mira los formatos burocráticos de las universidades, incluso al artista plástico, cuando presenta un proyecto de investigación, le exigen los mismos requisitos que a un químico. A un filósofo le piden el mismo formato ridículo que a un físico, que a un biólogo. Correcto. Entonces, por ejemplo, es una risa, ¿sí? Yo quiero escribir un artículo sobre la existencia de Dios, un tema filosófico clásico, y me piden disque metodología. ¿Qué es esa ridiculez? Es decir, pues me voy a tomar unas botellas de ron, que es eso, voy a aplicar y luego voy a hablar con mi confesor. ¿Qué metodología? Lo voy a decir caricaturescamente. En filosofía solo hay dos tipos de personas que tienen metodología. Los grandes filósofos que se la inventan y los fanáticos que son los seguidores de los grandes filósofos. Quienes no somos ni grandes filósofos ni fanáticos no tenemos metodología, ¿no? ¿Cuál es la metodología? No, leer, pensar, ahí vamos viendo. Claro. ¿Sí? Entonces, esta forma de presentar lo que te quiero decir apunta a lo que te dije al comienzo. A mí me parece ahora, la impresión que tengo después de pensarlo mucho y de abandonar algunas de las conclusiones a las que había llegado, yo pensaba que el problema era la charlatanería, resulta que ahora pienso que eso no tiene nada que ver, la charlatanería no es un problema, la charlatanería es una manifestación básica de la humanidad, ¿sí? El problema es el ambiente académico. Entonces, primero, tenemos esta uniformidad ridícula y es culpa de nosotros, es decir, cuando a los profesores de filosofía nos empezaron a exigir que presentáramos proyectos de investigación con el mismo formato, ¿sí? Cuando empezamos a pensar que presentar una paginita sin referencias ni nada donde usted explica la pregunta que le interesa, cuando empezamos a pensar que eso era falta de rigor y que eso era un error, que teníamos que presentar disquestados del arte y ridiculeces de esas, y cuando lo aceptamos, contribuimos de manera decisiva a crear el ambiente en el que estamos. ¿Sí? Entonces, no lo digo, cuando digo que es el ambiente, no lo digo como quitándonos responsabilidad, no, nosotros somos parcialmente responsables de la situación. Entonces, para decirlo de otra forma, ¿cuál es la característica, cuál es la caracterización de ese ambiente que me parece que es un ambiente dañino para el pensamiento? ¿Sí? Que es el ambiente actual de las universidades, sobre todo en humanidades y específicamente en filosofía. No hay conversación. Cuando yo me siento a conversar con un amigo, cuando yo me tomo unas cervezas con vos y vos me decís algo y yo lo medito o me parece que lo que estás diciendo es una gran huevonada, me carcajeo y te digo, no, pero ¿qué es esta tontería? No existe nada ni remotamente parecido en la academia filosófica. Hay una ausencia absoluta de conversación. Y voy a señalar como, ¿por qué digo esto? Primero, lo de los artículos de revista. Eso es una cosa absolutamente ridícula. Mira, yo creo, en el libro no lo dije así, pues porque el editor me hizo ver que quizá no lo podía decir con certeza, pero yo creo que el género literario en el que escribimos filosofía en las universidades y la ponemos a leer, no es que sea casi estéril, es que es estéril por completo. Lo voy a decir de esta forma. La gran filosofía nunca se ha escrito en ese género. Quizá, y por eso el quizá un par de artículos de Bertrand Russell y Frege,
si acaso. Pero incluso la obra de Frege y la obra de Russell, la obra realmente importante, no se escribió en ese género. Volvamos al caso de Frege, que para mí es mucho más influyente, más importante que Russell en términos de la influencia, ¿sí? En términos de los efectos. Frege escribió un libro que se llama La Conceptografía. ¿Eso qué es? ¿Qué género literario es ese? Se inventó un género. ¿Sí? Eso no tiene ningún género. Los filósofos más influyentes del siglo XX probablemente son Heidegger y Wittgenstein. Ninguno de los dos escribió su obra en ese formato del artículo especializado. Entonces, escribimos en el único género literario en el que no se ha escrito la filosofía. Es interesante. ¿Por qué hacemos eso? ¡Qué ridiculez! No hay nada ni remotamente parecido en las revistas especializadas a, qué sé yo, al poema de Lucrecio o a las meditaciones de Marco Aurelio o cualquier gran obra que usted escoja. Y lo más grave viene a continuación. Escribimos artículos de revista y la evidencia está ahí. Nadie los lee. Nadie. A nadie le importa. La única razón por la que hacemos esa estupidez es porque es un requisito de la burocracia académica para usted poder obtener un puesto de profesor o para obtener financiación para un proyecto. Es la única razón. Y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, claro, eso lo hace mejor que nosotros. Claro. Los artículos se pueden escribir y quedan mejor escritos que los humanos. Entonces, regreso a mi punto. El problema para mí, o la manifestación para mí más visible del problema, es que no hay conversación. Y en la academia filosófica, creo yo, esto tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que vos y yo estamos en un debate y vos afirmás que P y yo afirmo que no P. Después de una serie de intercambios, yo llego a la conclusión de que vos tenés razón y de que yo estaba equivocado. Y entonces digo, James, creo que tenés toda la razón. Yo estaba equivocado al creer que no P. Ahora ya no pienso más eso. Vos me convenciste. Fíjate, esto es lo interesante. Socialmente, vos ganaste el debate. Pero la única persona que aprendió algo fui yo. Vos te fuiste igual. Yo, en cambio, aprendí un hecho nuevo o varios. Y sin embargo, el ganador sos vos. Y entonces, hemos configurado la academia de tal manera que aprender es perder. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la única forma de aprender cosas es equivocándose. Y rara vez usted lee, o nunca he leído yo un artículo de revista o una conferencia en un foro donde un profesor cuente por qué estaba equivocado. Jamás. Todos tenemos la razón. Las tesis de maestría y de doctorado se escriben para confirmar las ideas del autor y para demostrarlas. Nadie está equivocado. Eso es ridículo. Claro que estamos equivocados. Lo que pasa es que no lo reconocemos, ni siquiera lo sabemos. ¿Sí? Entonces, cuando digo que no hay conversación, es que incluso los mismos estudiantes, si uno como profesor les dice, ¿sabes qué? Yo estaba equivocado la semana pasada en esto que dije. Muchos estudiantes empiezan a decir, este no sabe. Y claro que no sabe. Porque es que, como decía una tía mía, el que sabe, sabe y el que no enseña. Claro. La labor del profesor no consiste en saber. El profesor no es el que sabe. El profesor no sabe nada. Ojalá supiera que no sabe. Eso sí sería interesante, que era lo que señalaba Sócrates, ¿no? Claro. Entonces, para recapitular, el problema no está en la charlatanería. La charlatanería, ojalá, la charlatanería es parte esencial de la vida humana. El problema está en la ausencia absoluta de conversación. Y cierro con esto. Decimos que la filosofía sirve para formar pensadores críticos, pensadoras críticas. ¿Sí? Pero eso es un eslogan vacío. La crítica, la única manifestación confiable de la crítica es la autocrítica. Aprender
a usar la crítica como una herramienta para el propio progreso del entendimiento, ¿sí? Es la única manifestación de la crítica. Criticar a las ideas ajenas es lo más fácil del mundo. Eso lo hace hasta un fanático. Dígale cualquier cosa de Petro a un uribista o viceversa, cualquier cosa del uribismo petrista, e inmediatamente usted tiene una crítica. El único sentido de la crítica es la autocrítica, la única manifestación confiable. Y eso no lo enseñamos. Y no lo enseñamos porque no damos ejemplo. Sí. Esa es como yo veo la situación. Y todo el ambiente está diseñado para que sea lo contrario, para que no lo hagamos. Hay una presión enorme para que profesores, académicos, investigadores nos neguemos a buscar nuestros propios errores de manera activa, que sería la única forma de aprender. Y por eso nunca aprendemos nada. Entonces usted pasa hace 4 o 5 años haciendo un doctorado para confirmar algo que ya piensa. Es una ridiculez, es una botadera de plata. Lo voy a decir para terminar de otra forma. Colombia lleva 40 años o más presentándose a las famosas pruebas PISA que miden la educación en términos de avances en lectura y en pensamiento matemático de los estudiantes. Y llevamos esos 40 años ocupando el último o el penúltimo puesto, ¿sí? Y fíjate en esto. Estamos desaprovechando la oportunidad de ser los peores. Cuando usted es el peor, cuando usted es un perdedor, usted tiene una oportunidad, pero solo si la sabe usar. Claro. Y es que nosotros podemos experimentar. El ministro de Educación de Finlandia no puede, porque ellos son los primeros, o de Islandia, qué sé yo. Porque si ese hijo de puta queda de segundo o de tercero, lo descabeza. Pero, ¿qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? Somos los últimos. Claro, claro. Porque no ensayamos. Pero para ensayar tenemos que reconocer que lo estamos haciendo mal. Cierro con esto. Los departamentos de filosofía normalmente somos los encargados de enseñar cosas como lógica, razonamiento lógico, tan. Yo creo que la mayoría, es decir, que esos cursos son necesarios, sí, pero que no hemos encontrado las formas y probablemente nunca las vayamos a encontrar de enseñar eso mejor. Y creo que no lo hacemos mejor, creo que no lo enseñamos mejor de lo que podemos, porque nos negamos a reconocer. Es decir, que un profesor reconozca que se equivocó, que está enseñando mal una materia, no debería ser una razón para pensar que ese profesor es malo. Hemos sido incapaces de utilizar la evaluación como una herramienta de mejora. Solo la utilizamos como una herramienta punitiva. Entonces, por eso nunca hay que leer los informes de autoevaluación de las universidades en esas acreditaciones ridículas. Es una estupidez. Puras mentiras. Te lee el informe y parece que las universidades colombianas todas fueran como Oxford o qué sé yo, o el MIT. ¿Sí? Porque a los seres humanos, tanto individual como colectivamente, nos cuesta mucho, nos duele reconocer los errores, pero es el único camino para el aprendizaje. Entonces, eso es lo que pienso muy dubitativamente en este momento sobre lo que me estabas comentando. No creo que la charlatanería sea el problema. Creo que el problema es la actitud, el ambiente que hemos creado en el cual reconocer que uno se equivoca casi que es una mengua de su valor, de su estima. Criticar a otro de manera auténtica también es mal visto, es mal recibido y por lo tanto prácticamente nunca nadie lo hace. Y cuestionar las ideas que otro plantea es visto como si uno estuviera cuestionando su trabajo y es muy diferente. Decirle a un profesor que lo que dijo en una conferencia probablemente estaba equivocado no es cuestionar el trabajo de ese profesor. Ni es tacharlo, ni equivale a decir que es un mal profesor o que es un mal investigador. Eso no tiene nada que ver. Pero somos incapaces de separar ambas cosas. Otra vez, me parece que es muy sencillo, pero quizá por lo elemental que es también es increíblemente difícil de resolver la situación o de modificarla más bien, porque solución no va a haber nunca, pero deberíamos intentar cosas diferentes. Claro. Usted me hizo acordar de algo, todo lo que planteó acá. Voy a hacer una pequeña listica.
Aristóteles se equivocó muchísimo en No, su todo el teoría. mundo. No, O sea, claro. mira, Pero perdóname que te interrumpa, mira, tranquilo, las tranquilo. dos mejores teorías humanas, las dos mejores de lejos, son la mecánica clásica de partículas y la teoría general de la relatividad. Son los dos logros más impresionantes de la mente humana, ¿sí? Colectivos. Y tal como están, y son teorías muy bien confirmadas, todas las predicciones que se han podido contrastar han resultado confirmadas, ¿sí? Y sin embargo, tal como están, son incompatibles entre sí, no encajan. Entonces, imagínate, si los Claro, dos más grandes logros de la humanidad, la plata que se le ha metido a eso, están llenos de errores. Tiene que haber errores por muchas partes. claro, a eso No iba. sabemos en dónde. Claro. Entonces, ¿sí me entendés? O Sí, sea, sí, sí, sí. estamos condenados a la equivocación. Lo que pasa es que si aprendiéramos a usar el error, como ya lo hemos hecho, la humanidad ya lo ha hecho, como una ocasión de aprendizaje, ¿sí? Entonces podríamos tener una relación diferente. Y eso era parte del mensaje socrático. Parte del mensaje socrático era mostrarles a sus contertulios cómo a través de la identificación, de la búsqueda activa del propio error, el entendimiento progresa. El entendimiento no consiste en tener la respuesta verdadera, porque jamás vamos a tener la respuesta verdadera. Consiste en aprender a utilizar el error para ampliar nuestra comprensión. Claro, a eso iba yo, Pablo. Iba a ser como una pequeña lista. Aristóteles, que fue un gran pensador, se equivocó en cuestiones de física. Pues entiendo esto acá, no es la física actual, pero en cuestiones de física. Sin embargo, Thomas Kuhn, que me leí con mucho detalle la introducción de Thomas Kuhn, admiró muchísimo a Aristóteles, que Kuhn empezó a trabajar en la Universidad de Oxford porque le dijeron que era un curso de historia de la ciencia, y él nunca había estudiado a Aristóteles y se quedó impresionado con Aristóteles, incluso con los errores en su física que planteaba Aristóteles. Pongo otro ejemplo. Descartes tuvo equivocaciones en cuestiones del cuerpo humano. Tuvo equivocaciones en pensar que los animales quizás no tenían conciencia. Y podría acá poner más equivocaciones, no solamente de filósofos, de científicos. El modelo tolemaico es erróneo. Los epiciclos no existen. Y pasamos a un modelo más básico, digámoslo así. Pero, ¿a qué quiero llegar yo con todos estos ejemplos que puse? Eso no demerita a esos grandes pensadores. A mí me fascina Aristóteles. No demerita a Descartes. No demerita a Ptolomeo. Incluso Einstein se equivocó. En este momento estoy buscando con detalle las equivocaciones a las que llegó Einstein en algunas cuestiones, pero un gran científico. Entonces, el error está siempre con nosotros, hace parte de nosotros. Entonces, cuando usted decía ahorita que, claro, que entonces yo me equivoco en una conferencia, hay 200 personas, alguien levanta la mano y me dice, profesor James, usted se equivocó. No, yo quedo como el malo de la conferencia, pero yo fui el que aprendí prácticamente. Yo pienso que eso hay que enseñarlo hoy. Incluso hay que aprender también a fracasar en la vida. Uno dice, es que el fracaso en la vida. No, es que el fracaso también es importante. O sea, hoy en día se nos enseña que todo el mundo tiene que ser exitoso, que todo el mundo tiene que ir al gimnasio, que todo el mundo tiene que ser bonito o que tiene que volverse bonito, que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Y además, lo del fracaso Claro. es interesante porque la filosofía es la ciencia del fracaso, es decir, estamos con las mismas preguntas de los griegos, básicamente, o algunas de las mismas desde hace 25 siglos. Si hay una disciplina que no progresa es la filosofía. No hay progreso en el sentido de que no hay acumulación, como sí lo hay en el caso de la técnica y la ciencia, de teorías mejores. O me vas a decir que la teoría contemporánea de los universales de Armstrong es mejor que la de Platón. Ok. Y todos los grandes proyectos filosóficos, todos sin excepción, han fracasado. Yo mencioné del positivismo lógico, pero podríamos ir atrás, el de Descartes, el del propio Platón. Y sin embargo, eso no es una declaración de que la filosofía no tenga valor, porque es que el valor no reside en el acierto,
sino precisamente en saber lidiar con los inevitables errores. A ese punto quería llegar yo, Pablo, para pasar a este otro tema. Nos quedan algunos temas básicos acá. En la historia de la filosofía se han dado muchas definiciones de filosofía. Que la filosofía es el arte de vivir bien, que la filosofía busca la claridad en los conceptos, aunque usted ya ahorita explicó lo del concepto con analogía de la circunferencia, e incluso científicos actuales, ya falleció. Hay una cita de Stephen Hawking en uno de sus últimos libros, que es El Gran Diseño, que ese párrafo lo mata a uno cuando uno es filósofo, y él dice que todos los grandes filósofos ya prácticamente no se dedican a la ciencia, o sea, que están, digamos, como atrasados en cuanto al conocimiento científico, y que los filósofos antiguos, pues, estaban muy sumergidos en la ciencia. Entonces, acá hay dos cuestiones, Pablo. Una, necesitamos, y mire esta pregunta, si la pregunta está mal hecha, Pablo, dígame de una si está mal hecha, que estamos conversando. Cada filósofo prácticamente define la filosofía a su manera. Entonces, que lo importante de la filosofía es el lenguaje, que lo importante de la filosofía es vivir bien y morir bien, que lo importante de la filosofía es clarificar los conceptos. Entonces, parece que cada filósofo, desde su perspectiva, define la filosofía. Y lo otro, ya teniendo en cuenta si hay o no hay un consenso frente a la definición de filosofía, Moulines dice que eso es una colcha de retazos, dice este filósofo. Y lo segundo sería, ¿cuál sería esa utilidad de la filosofía? Ahí serían las dos. No sé si te entendí, te voy a contestar lo que entendí. Por un lado, ¿qué es la filosofía? A mí me gusta mucho esta pregunta, me gusta explorar las respuestas. Lo que no creo yo es que sea una pregunta que se pueda responder, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta por cuál es el sentido de la vida es una pregunta que me gusta mucho explorar las respuestas que han dado distintas tradiciones, a pesar de que yo considero que es una pregunta que tampoco se puede responder. Lo mismo me pasa con la pregunta de qué es la filosofía. Me gusta mucho este género, si se puede llamar así, este género de la filosofía que la llaman metafilosofía, ¿no? Eso de qué es la filosofía, las distintas respuestas, pero no creo que sea una pregunta que se pueda contestar. Dicho esto, uno de los enfoques que me gusta enfatizar hoy en día es el de Sócrates, y ya lo mencioné, y con eso, digamos, intento responder un poco. No es la única respuesta que tengo, digamos, pero es una que me gusta enfatizar, sobre todo porque veo cierta urgencia en ella. Y es la analogía que hace Sócrates con el oficio de partera. Creo que esta labor de nosotros como profesores de filosofía o como filósofos, las universidades han promovido la desaparición por su mismo ambiente, por sus mismos incentivos de lo que hablaba ahora, de esta forma de entender la filosofía como un oficio de parteras del alma, ¿sí? Entonces, yo hablaba con un amigo que creo que estudió con vos, es el profesor Jesse Denao, que ha hecho un trabajo magnífico con sus estudiantes de colegio, un trabajo realmente impresionante, con unos resultados pues ya notables, y hablaba con él y él me mostraba cómo él utilizaba cualquier doctrina filosófica, cualquier corriente filosófica, con el propósito de trabajar en el entendimiento de sus estudiantes, ¿sí? Entonces, yo recordaba esta concepción socrática, porque claro, una partera utiliza todo lo que tenga a mano que le sirva para que el parto ocurra de la mejor forma posible. Sócrates decía que, a diferencia de las parteras, lo que él hacía era ayudar a parir el alma. ¿Sí? Y la analogía es interesante porque es un proceso también doloroso, desagradable, el proceso del pensamiento, acompañar a la otra persona, pero eso requiere que uno aprenda también a acompañarse a uno mismo. Claro. ¿Sí? En este proceso
desagradable de revisar los prejuicios, de reconocer que uno no sabe lo que creía saber, de que uno no entiende bien lo que creía entender, de que cosas a las que les da mucha importancia realmente era porque no las había examinado, ¿sí? Esto que señalaba ahora de que la única forma de aprender de manera auténtica algo es equivocándose, y eso requiere después que uno reconozca la equivocación. Este trabajo, que no lo tiene que hacer únicamente la filosofía, pero que la filosofía por su misma historia tiene una particular tendencia a hacerlo, y a mí me parece de la mayor utilidad. Y cierro con esto. Yo he visto ahora que hay muchas discusiones entre mis colegas en la universidad, de profesores y profesoras de todas las disciplinas, preocupados por la inteligencia artificial y tal. Y a mí realmente eso no me preocupa, por lo menos en cuanto a mi labor. ¿Por qué? Porque fíjate en esto. Cualquier teléfono hoy en día le gana al campeón mundial de ajedrez, y sin embargo los seres humanos seguimos aprendiendo a jugar ajedrez. Ya. Cuando salieron las calculadoras, me acuerdo en mi época ya muy lejana, los profesores se quejaban de que era que entonces ya no íbamos a aprender las operaciones matemáticas, ¿sí? Yo quiero saber pensar geométricamente, yo quiero estudiar las geometrías analíticas, yo quiero saber sumar, dividir, restar y multiplicar, aunque hay aparatos que lo hacen mucho mejor que yo. Claro. Y pueden, sí, se siguen corriendo los Juegos Olímpicos a pesar de que hay aparatos que corren a velocidades que los seres humanos jamás vamos a alcanzar. Entonces, el cultivo del propio entendimiento creo yo que va a seguir siendo una labor humana, y ahí la filosofía tiene una particular importancia, pero eso requiere que nosotros modifiquemos drásticamente nuestras prácticas, incluso la forma en que enseñamos filosofía. Y cierro con esto. A mí me parece mucho más importante trabajar en el cultivo del propio entendimiento y del entendimiento de los estudiantes. Eso es un trabajo mutuo, en la medida en que uno lo haga. Me parece mucho más importante eso que estudiar determinado pensum, estudiar determinados autores, estudiar una cantidad de libros. Eso no me parece tan importante como trabajar en ese cultivo de la mente con las personas que uno tiene a su alrededor, en el caso de los profesores, con los estudiantes. Eso me parece vital, y creo que ahí la filosofía tiene muchas cosas para ofrecer, pero en mi opinión requiere que cambiemos radicalmente las formas en que trabajamos, en que concebimos nuestro propio trabajo. Bueno, voy a complementarle un poco. Repito también, usted lo ha dicho, uno puede estar equivocado todo el tiempo. Si la filosofía tiene alguna utilidad, intentar pensar bien. Pero ahí está otra vez la pregunta, ¿y qué es pensar bien? Claro, no hay una respuesta, claro, pero yo quisiera señalar esto. Uno de los aspectos del buen pensamiento, para ponerlo así, del pensamiento virtuoso, es aprender a usar el error para avanzar, para aprender. A eso no se reduce el pensamiento, pero es uno de los rasgos, y creo que la filosofía está particularmente bien equipada, si la sabemos ejercer, para enseñar esa práctica de aprender a través del error. Excelente. Pablo, en este momento voy a hacer porque estamos conversando, una conversación creo que muy fluida, pero quiero mostrarle con más detalle al público que nos está viendo acá el último libro del profesor Pablo Rolando Arango, Sirvan la cicuta, crucifiquen al autómata, con un subtítulo, una invitación a la filosofía en 3 retratos, el de Platón, San Agustín y Descartes. Entonces, a todo el público que nos escucha, por favor, recomendadísimo este libro, la verdad, recomendadísimo. No alcanzaríamos a hablar hoy con detalle por cuestión de tiempo, pero aquí ya he leído algunas apartes acá en nuestra conversación. Pablo, yo quiero hablar de un tema. Voy a hablarle como un amigo, o sea, estamos conversando, o sea, sin libreto. Yo me acuerdo que usted leía mucho a Hitchens, Christopher Hitchens, y leía muchos autores que son, entre comillas, ateos, Richard Dawkins, bueno, y uno de sus temas, no sé si todavía estará recurrente, es el tema de Dios. Dios
y lo digo de una manera, no sé si literal o metafórica o las dos, Dios siempre ha estado como en sus pensamientos, Pablo. Está bien que diga frente al mundo que no cree en Dios o que sí cree en Dios o que, o sea, no estamos en la época medieval donde Descartes no podía decir eso públicamente, y recuerde que mataban a Giordano Bruno, incluso creyendo en Dios. ¿Cuál es su posición frente a la religión, frente a Dios? Voy a brevemente, una época en mi juventud en la que yo fui un ateo, digamos, militante, un ateo evangelista, así parecido como a Hitchens, a Dawkins, a estos que no solo son ateos, sino que además se sienten en la obligación de hacérselo saber a todo el mundo y de alguna manera cuestionar a los creyentes, pues por, no sé, por estúpidos o por perversos o por... la vida me cambió mucho. Yo hoy en día estoy tan lejos de eso que ni siquiera entiendo ahora por qué yo estaba en esa posición que me parece hoy en día tan ridícula. Y recuerdo, creo que fue Richard Dawkins, quizás estoy recordando mal, pero él estuvo en Bogotá. Y yo creo que yo lo oí, y creo, no sé si fue él u otro de estos ateos contemporáneos evangelizadores del ateísmo, que decía algo como que el ser humano estaría mejor sin religión. Y entonces yo me ponía a pensar, bueno, este tipo es un biólogo y me está diciendo que el ser humano, que es un animal religioso, estaría mejor sin religión. Es como si me dijeran que los pájaros estarían mejor sin alas. ¿Sí? Un poco sorprendente, si no es que ridículo. Porque es como decir que el ser humano estaría mejor si no fuera el ser humano. ¿Me entendés? Entonces, en un sentido, cuando yo miro, por ejemplo, a Descartes, a los grandes pensadores, a San Agustín, a Spinoza, que han pensado esta cuestión, ellos, en un sentido muy claro para mí, son ateos, extensionalmente hablando. Es decir, en pocas palabras, tanto San Agustín como Descartes como Spinoza piensan que esta idea de un ser omnipotente, omnipresente, sábelo todo, todo bondad, como una persona, una superpersona, ¿sí? Es absurda, ¿sí? Es literalmente absurda. Pero por otro lado, se dan cuenta de que en esta idea hay escondidas unas aspiraciones humanas que son irrenunciables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, San Agustín sugiere que el concepto de Dios nos muestra unas limitaciones radicales del entendimiento humano. Y yo ahí encuentro una sabiduría que yo puedo aprovechar como ateo. Yo sustituyo simplemente la idea de Dios por la idea de realidad, la idea de la realidad absoluta. San Agustín sugería que Dios está más allá de los conceptos humanos. Y yo pienso que de ahí bebió Kant para llegar a su idea de que la realidad última se nos escapa necesariamente. Incluso la mejor ciencia no podrá nunca encapsular la realidad en sus redes conceptuales. ¿Sí? La realidad en la que vivimos se escapa a nosotros y a cualquier otro animal cognitivo, digámoslo así. Excede los conceptos. Y entonces fíjate que pensadores religiosos se encuentran con las formas del ateísmo que para mí son más interesantes, ¿sí? De un modo muy, muy interesante. Entonces, sin mencionar el hecho de que la religión es un fenómeno antropológico riquísimo y que me parece a mí que estos ateos que mencionabas ahora y que yo mencionaba, Dawkins, Hitchens, Daniel Dennett, tienen una perspectiva muy caricaturesca, ridículamente caricaturesca de la religión, porque conciben la religión en términos monoteístas y ni siquiera en términos del monoteísmo judeocristiano, que es apenas una muy pequeña variante del fenómeno religioso. El fenómeno religioso es enormemente rico y de hecho hay tradiciones religiosas que son ateas, como ciertas variantes del budismo o del judaísmo. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que es un fenómeno, además, donde la humanidad ha depositado sus esperanzas
metafísicas, políticas, morales, es de una riqueza enorme. Y no debería, pues, uno renunciar a esa curiosidad. Claro. ¿Sí? Claro, ya me acuerdo un poco con lo que usted nos está acá afirmando. Por ejemplo, Aristóteles y Platón, solamente, por citar solamente ellos dos, citan mitos del mundo griego, de la Ilíada y la Odisea. Hay una frase de Aristóteles que me encanta, no me acuerdo si está en la metafísica o en la política. Dice, el mito filosofa a su manera. Asegura, porque sí leí esa frase y la cité en un libro. Aristóteles dice, el mito filosofa a su manera. Puede que, no sé, no me puedo meter en la mente de un pensador de estos, independientemente que hayan creído o no creído como Aristóteles en Zeus, en todos estos semidioses y dioses griegos. Pero yo le digo hasta a mis estudiantes, por ejemplo, yo les he mostrado de dónde salió la palabra eco, y les muestro el mito de Eco, o dónde salió la palabra Narciso. Entonces les muestro y les leo el mito de Narciso, el hombre que se enamoró a sí mismo mirándose en un estanque. Entonces yo digo, no, puede que eso no haya existido, ni que existió Narciso, ni era un hijo de un semidios, ni nada, pero el mito explica unas cosas muy interesantes de la condición humana. Lo otro es que con lo que usted decía de la frase del autor que escuchó en Bogotá, que decía pues que la religión, que el hombre sin religión pues podría ser mejor. Bueno, yo hago esta observación, Pablo. Hay pensadores que no creen en Dios, o personas, no hablemos de pensadores, personas que no creen ni en Dios, y conozco muchas, ni en la religión, y son buenas personas. Pero también hay personas así, malas personas. Y el lado contrario también, personas muy creyentes, muy malas personas o muy buenas personas. Hay de todo en la colcha del Señor, como dice el dicho. No, y Entonces, además usted que es creer en Dios, es decir, claro, pero esa, ahí le dejo los dos comentarios. la sola idea de creer en Dios ya es muy borrosa, es muy Claro, confusa. Lo que te digo, San Agustín, por ejemplo, San Agustín piensa que Dios excede los conceptos humanos, por tanto, una consecuencia lógica, y él se da cuenta, de este punto de vista, es que la frase Dios existe no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, ¿San Agustín creía en Dios? Pues no. ¿Era un ateo? Tampoco. Entonces, reducir eso a creer o no creer es un poco infantil, es un poco pueril, digamos, en el nivel, por lo menos, de la reflexión que intenta entender la cuestión. Entonces, la creencia es un fenómeno, en este caso, la creencia es la más superficial de las manifestaciones. Yo creo, por ejemplo, que Manizales va a seguir existiendo ahorita que terminemos esta conversación, que no va a haber un cataclismo y tal. Pues lo creo del mismo modo que me da hambre. ¿Sí? Hume tiene un análisis muy bueno de la creencia en ese sentido. No es algo que yo haya reflexionado, no, es algo casi que inevitable. Creo del mismo modo que respiro. Pero si quiero hacer una indagación en los contenidos de la mente, probablemente la creencia sea lo menos interesante, lo que menos importa. Si yo creo o no, no tiene ninguna importancia. Es más o menos la misma importancia que tiene estar respirando cuando estoy pensando. Pues claro, si dejo de respirar, no voy a poder pensar. Pero dado esta contingencia necesaria, venga, examinemos la cuestión. Bueno, profesor Pablo, hemos tocado unos temas que creo que muy valiosos, muy interesantes. En la jerga de los muchachos, yo diría que de los jóvenes colombianos o los jóvenes latinoamericanos que nos escuchen, temas muy chéveres, que yo noto que hay gente que le gusta. Yo tengo estudiantes que están leyendo estoicismo. Yo no estaba muy de acuerdo con el estoicismo cuando me dicen que el estoicismo está de moda, pero yo digo, prefiero que lean estoicismo así esté de moda, que no lean nada. Y también le digo a los estudiantes, lean lo que les gusta. Entonces, hemos tenido una conversación, me parece muy, muy interesante. Yo quiero cerrar por el momento, porque a mí me gusta luego invitar otra vez a mis invitados, más adelante podríamos volver a hablar, pero quiero terminar con un tema y de alguna manera uno a veces cuando pregunta sabe algunas respuestas,
es por algo que usted dijo ahora, el sentido de la vida. Algunos dicen, yo diría que más que todo algunos analíticos, pensaría yo, no soy experto en filosofía analítica, que esa pregunta no tiene sentido, pero para otros pensadores esa pregunta sí tiene sentido, ¿cierto? Entonces, yo quisiera primero saber si esa pregunta tiene o no sentido y por qué, o sea, si tiene sentido, ¿por qué? Y si no tiene sentido, ¿por qué? Primero eso, clarificar la pregunta, y usted muchas veces reitera eso, hay que clarificar las preguntas. Y segunda, ¿qué respuestas entonces se podrían dar a esa pregunta, tenga o no sentido? Bien, bueno, comienzo entonces por la cuestión de si la pregunta tiene sentido. Pues, voy a recordar aquí un análisis de Spinoza, y es este. Obviamente, esto pues es una cita ahí de memoria y tal, Tranquilo. muy mal hecha, pero creo que es interesante lo que él plantea. Muchas personas, cuando se preguntan por el sentido de la vida, lo que quieren es saber cuál es el propósito de todo esto, ¿sí? ¿Para qué estamos aquí? Y entonces, si pensamos en el concepto de propósito, prototípicamente, las cosas que tienen propósito son los artefactos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un lapicero tiene el propósito de poder escribir, un puente tiene el propósito de poder pasar al otro lado sin mojarnos, y así sucesivamente, ¿sí? Claro, los órganos de nuestro cuerpo parecen tener un propósito. El corazón sirve para bombear la sangre y llevar oxígeno a todas las partes que lo necesitan. La mano, pues para agarrar cosas, para luchar, bueno. Entonces continúa el análisis. La vida es la clase de fenómeno que podría tener un propósito. La vida es como un órgano del cuerpo o como un artefacto, como un puente o como un lapicero. Pues pareciera que no, ¿no es cierto? Entonces, si la pregunta por el sentido de la vida significa cuál es el propósito de la vida, en realidad la pregunta es una pura ilusión. Es como preguntar, qué sé yo, si el número 5 amaneció bravo esta mañana. ¿Sí? Es una pregunta que interpretada literalmente no tiene sentido. No se puede contestar porque confunde categorías que no se pueden mezclar. ¿Sí? Ok. Pero esa no es la única interpretación posible de la pregunta. Y entonces, aquí cierro con esto. Me parece que una de las formas de mostrar la riqueza de posibilidades que ofrece el pensamiento filosófico es coger preguntas de estas como si existe Dios, como cuál es el sentido de la vida, y mostrar todo lo que la filosofía puede hacer con una pregunta de esas. Yo aquí empecé tímidamente con el análisis espinociano, que termina declarando que en una de sus interpretaciones más naturales la pregunta no tiene sentido, pero ahí no se acaba. Podemos continuar con el análisis. Obviamente, pues no lo voy a hacer acá por razones de tiempo. En algún momento, si querés, podemos tener una conversación únicamente sobre este tema. Pero a las personas que les interese, hay muchos libros interesantes sobre esto, pero hay uno en particular que intenta explorar varias posibilidades, varias interpretaciones de la pregunta, ¿sí? Y en ese sentido es un libro que muestra la riqueza del análisis filosófico para una cuestión que uno diría es una de las grandes cuestiones de la existencia. Es el libro sobre el sentido de la vida de Terry Eagleton, el filósofo inglés, creo que es. Porque claro, podríamos seguir aquí toda la tarde hablando solamente de esa cuestión. Pero remato con esto. La riqueza de la filosofía no está en que nos dé respuestas. No vale mucho la pena la respuesta que demos a esta pregunta, sino en todas las posibilidades de reflexión que nos da sobre la condición humana el abordar una única pregunta aparentemente inocente como esta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pablo, una última ya reflexión ya lo dejo a su libertad de lo que nos quiera decir, alguna idea, No, pues
Últimamente he estado insistiendo con mucha terquedad y ya me volví un evangelista de este tema. Espero pronto dejar esta manía, pero me parece que es muy importante que aprendamos a crear espacios y sobre todo las personas que trabajamos en docencia. Es una tarea muy difícil, pero creo que vale la pena intentar crear espacios en los cuales el reconocimiento de los propios errores, el señalamiento del error, se convierta en una oportunidad de aprendizaje mutuo. ¿Sí? Eso es increíblemente difícil, pero creo que vale la pena intentarlo. Pablo, profesor Pablo, muchas gracias por aceptarme en mi programa. De verdad que fue un honor tenerlo aquí en mi programa. De verdad que aprendí mucho de usted, me puso a pensar y yo creo que va a poner a pensar a más de uno. Muchísimas gracias, profesor Pablo. Gracias a vos, James, y nos estamos viendo. Que estés bien. Chao. Listo.